El módulo que hoy y mañana vamos a tocar tiene que ver con la crianza de los hijos. Lo que tocaba era aspectos del matrimonio y resolución, pero en conversación con el pastor Miguel decidimos que yo tomara este módulo para enseñarlo ahora y orando que él pueda recuperarse y pueda enseñar el sábado. Esa es la idea. Yo creo que él va a estar aquí ahorita un poco más tarde y quizá puede dar algunas explicaciones, pero hoy mi punto va a ser, tanto en esta noche como mañana, hablar un poco de la teología de la crianza de los hijos como parte del llamado de ser una sola carne. Cuando unimos nuestras vidas, todo lo que está debajo de esa esfera de vivir en comunión como pareja, de eso es que queremos hablar. Así que déjenme orar y en la medida que las personas van llegando, pues vamos a ir avanzando. Señor, gracias por el regalo de tu palabra. Gracias porque tu palabra es como lámpara a nuestros pies, como lumbrera en nuestros caminos. Gracias porque en ti somos, en ti nos movemos. Gracias porque tú vas delante de nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Nuestras almas te alaban. Te bendecimos por tu grandeza y por tu poder. Así que sé tú con nosotros. Ayúdanos que al examinar estas porciones de tu palabra podamos ser retados, podamos ser desafiados. Aquellos que tú nos has dado el privilegio de tener hijos, que estamos en esa etapa de crianza de los hijos, que tu palabra pueda venir como luz a nosotros. Al mismo tiempo consuélanos, porque sabemos que para esto, ¿quién es suficiente? Así que guíanos a ti, danos el gozo de tu presencia en esta noche mientras estudiamos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces el título es Una sola carne, la teología y la práctica. Dentro de esa clase vamos a estar hablando un poco ahora de la visión de la crianza de los hijos. Lo que yo quisiera, tanto en esta noche como mañana, es hablar acerca de qué dice Dios en su palabra, que es el manual de la vida para nosotros. ¿Cuál es la visión de Dios, el llamado nuestro en cuanto a eso? Déjeme decirle como una introducción. Esto es una de las cosas más desafiantes y humillantes, yo creo que hay. El llamado de Dios a los padres. Déjenme decirle, nosotros luchamos con muchas áreas por causa del pecado, de manera personal. Nosotros tenemos batallas en la vida espiritual. Si usted tiene más de 2 días en la vida cristiana, ya usted se habrá dado cuenta que esto no es tan sencillo, porque es una lucha entre la carne, el espíritu. Hay muchas batallas y hay muchas historias en este camino de fe que hemos dado. Pero yo creo, no exagerar al decir, que una de las labores llamados más humillantes que hay en la vida de fe es el llamado que Dios hace a los padres. La razón de eso es nuestra debilidad y la razón de eso encima es la realidad de los corazones. Es un llamado divino en una generación caída. Y yo creo que si vamos a hablar de la crianza, yo creo que es importante introducir el tema examinando a la luz de la palabra estos desafíos. Yo quisiera, en primer lugar, ir a la palabra, todo esto es la introducción, para entender un poco el desafío. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a un joven pastor llamado Timoteo, escuchen un poco la descripción, como el apóstol Pablo le describe la realidad de esta presente generación. Dice, tú debes saber esto. Es un pero que viene en contraste a lo que se está hablando. Y la idea es importante que sepas esto, Timoteo. Y yo lo que quisiera esta noche es que usted lo escuche como Dios hablándote en relación. Es importante que sepas esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. El lenguaje es categórico, es Dios hablando. Yo no estoy hablando de una posibilidad, yo no estoy hablando de un laboratorio, de ensayo, en prueba, corrección. Es que vendrán tiempos difíciles y debes saberlo. ¿En qué sentido es difícil? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores,
desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, y a los cuales debes evitar. Y dice el verso 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La pregunta que yo hago es, con esa recetica que está describiendo aquí, ¿usted cree que hay mucho estímulo para decir ahora tengan hijos? Esto es uno de los desafíos más grandes de la generación que vivimos. Ahora, gracias al Señor, la palabra no solamente nos da los desafíos, la palabra también nos trae los estímulos, nos trae el lenguaje de esperanza. Segunda de Timoteo 3, no solo es del verso 1 al 5 y al verso 13. Gracias al Señor, el capítulo no termina ahí. Y usando el mismo texto, entonces, ¿cuál es el consuelo para los padres de hoy? Bueno, más adelante, en el verso 14 al 17 dice, si tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, como mediante la fe en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces ahí está el cuadro. Ahí está Primera de Timoteo, capítulo 3 hasta el verso 13, con una descripción bastante realista de la generación caída en que vivimos. Ahí está Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, con una descripción bastante realista de lo que Dios promete hacer con nosotros. El llamado a ser padres es uno de los llamados más desafiantes que podemos tener. Es un llamado divino en una generación caída. Y ahí es donde estamos nosotros. La pregunta es esta, todavía en la introducción. ¿Realmente cuál es el objetivo en la crianza de los hijos? ¿Cuál es la meta? Y eso es lo que vamos a examinar. Cuando Dios nos llama, a aquellos que nos llaman y nos da hijos, que en realidad, ¿qué es lo que se espera? Y la palabra que yo creo que mejor resume esa realidad está en esta. Dios desea que seamos padres fieles. Fieles a la palabra de Dios, por su gracia y para su gracia. Dios pide fidelidad. Y la idea es, Dios espera que hagamos nuestro deber y dejemos los resultados a Él. El llamado de Dios a criar nuestros hijos no es complicado ni difícil, es imposible. Solo Dios puede hacerlo. Y aquí estamos nosotros en esta realidad, un llamado de Dios, una imposibilidad humana, y Dios dice, confíame. El llamado entonces es a ser fieles, a ser fieles. ¿Qué queremos decir con eso? Así como leíamos, Dios ha provisto en su palabra por su Santo Espíritu las herramientas para que podamos vivir en fidelidad. El contraste con entender el llamado a fidelidad es este. No es prerrogativa de los padres producir hijos creyentes. Solo Dios puede hacer eso. Ninguno de nosotros tiene capacidad para convertir un niño. Ninguno de nosotros tiene capacidad para cambiarle el corazón a uno de nuestros hijos. Solo Dios puede hacerlo. Dios entonces dice,
cumple tu deber y déjame el resultado a mí. Por eso yo digo, eso es lo más humillante que existe, porque nosotros no controlamos los resultados. Señores, de los peores hogares han nacido hijos creyentes. De los mejores hogares piadosos nacen hijos incrédulos. ¿Y cómo te explica eso? Mírame una historia, para no ir muy lejos, mi historia. Yo nací en un lugar que era prácticamente ateo. Nunca fui a una iglesia. Yo no hice ni siquiera primera comunión. No se molestaron con eso en mi casa. Yo nunca en mi vida había leído una Biblia, siendo adolescente. Yo nunca fui a una escuela dominical, a una sociedad de jóvenes. Yo nunca fui a una conferencia por su causa de jóvenes. Yo no fui ni al YAD, ni al GAD, ni todo lo que termine con A. Y a la edad de 20 años, séptimo semestre de ingeniería en la universidad, una persona de la universidad compartió el evangelio conmigo y Dios me concedió la gracia de creer. Y hoy yo soy pastor. A ver, vamos a hacer los números. ¿Qué posibilidad hay para un joven, un niño que nunca fue a la iglesia, que nunca le leyeron la Biblia, a los 20 años de edad todavía no sabe lo que es una Biblia y hoy es pastor? ¿Qué posibilidad usted le da a eso? Solo Dios puede hacerlo. Y esa es la realidad que nosotros debemos aceptar con mayor humildad. Es un llamado de Dios donde Dios controla los resultados. Dios decide finalmente lo que va a hacer. Y nosotros confiamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El llamado de Dios a los padres es fidelidad. Es su prerrogativa usar esa fidelidad para la salvación de los niños. Eso es algo que viene de Él. ¿Cuáles son los requisitos previos a la crianza de los hijos? Bueno, nosotros vamos a estar enfocados tanto esta noche como mañana en Efesios capítulo 6. Y yo quería compartir con ustedes que Efesios 6 viene después de Efesios 5. Yo no sé si a usted les resulta muy complicado aceptar eso. Y Efesios 5, adivinen después de quién viene. De Efesios 4. Y Efesios 4 viene después de Efesios 3, después de Efesios 2, después de Efesios 1. Y el punto es, antes que podamos llegar a Efesios 6, 4, que es nuestro texto, Dios ha dicho muchísimas cosas antes de eso. El prerequisito para la instrucción que aparece en Efesios 6, 4 y que vamos a ver, es entender lo mejor que podamos todo lo que ha sucedido en Efesios 1 al 5. Yo soy un fanático del libro de Efesios. Déjenme darle una brecha, pero rápido, de todo esto. Vamos a llegar al versículo clave nuestro esta noche. Miren cómo dice Efesios 1. Recuerden, ¿cuál es la idea? Cuando lleguemos al texto, que posiblemente es el texto clave en la Biblia para la crianza de los hijos, yo quiero que usted tenga fresco en su corazón todo lo que ya el apóstol inspirado ha explicado. Dice Efesios 1, lean conmigo, está ahí en la pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una alabanza a Dios, eso es una doxología a Dios. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos escogió? ¿Cómo nos ha bendecido? Según Él nos escogió. En Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Todo esto es la introducción de Efesios. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy dominicano, porque soy liceísta, porque tengo el apellido. No, sino conforme al beneplácito de su voluntad. Porque Él quiso, lo hizo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y en el amado, en Jesús,
tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué significa eso? Perdón de nuestros pecados. ¿Basado en cuál mérito? En ninguno, según la riqueza de su gracia. Una gracia que Él ha hecho abundar para con nosotros. ¿Qué le parece esa introducción? Antes de hablar de los hijos, yo necesito entender qué es lo que Dios ha hecho conmigo. Y el apóstol Pablo, impactado por esa realidad, en Efesios 1, él establece una oración. Una oración donde él dice: yo oro por ustedes, que el amor de ustedes pueda crecer, que su entendimiento pueda crecer, que puedan conocer más de Dios. Antes de llegar a Efesios 6, hay que entender lo que pasó en Efesios 2. Y el apóstol Pablo habla del hombre fuera de Cristo. ¿Por qué naturalmente nacemos separados de Dios? De esa salvación que en Cristo Jesús está disponible para nosotros y es por gracia y se aplica a los gentiles de manera especial. Y luego llega Efesios 3 y Pablo desempaca este gran misterio acerca de la salvación, sobre todo a los gentiles. ¿Y qué hace Pablo al ver esa realidad? Él ora otra vez, impactado por lo que Dios es. Y decimos, es bueno aprender nuestra necesidad de que Dios nos visite para exponer su palabra y que la fructifiquen los creyentes. Necesitamos ver nuestra necesidad de Dios. Efesios 4, cómo ese impacto de todo lo que ha sucedido ahora lo ponemos en la práctica. Debemos andar en unidad, debemos caminar en la verdad, debemos vivir en santidad. Efesios 5, Dios nos manda a vivir en amor, en luz y sabiduría, como escogidos de Dios, santos, amados. Y luego viene todo el tema de la familia aquí y llega a Efesios 6, donde Pablo habla a los hijos y a los padres. Y mi punto es este: antes de entender la relación padre e hijo terrenal, primero nosotros tenemos que entender la relación padre e hijo en lo espiritual. Antes de hablar de los indicativos, debemos hablar de los indicativos antes de hablar de los imperativos. Primero hay que hablar de lo que Dios ya ha hecho por nosotros para que podamos entender lo que Él espera de nosotros. Debemos hablar de Efesios 1 al 5 antes de poder hablar de Efesios 6. Todo lo que nosotros vamos a hablar esta noche y mañana tiene un fundamento: lo que Dios ha hecho por nosotros. Si nosotros sacamos estas instrucciones del contexto de la Biblia, entonces van a resultar asfixiantes. Será difícil de entender. Esto es parte de algo más completo, lo que Dios es por nosotros. Entonces, de nuevo, Efesios 6, yo espero que no se le olvide nunca esto. Efesios 6 viene después de Efesios 5. Y hay que entender primero 5 capítulos de esa Biblia antes de llegar aquí. Entonces, finalmente, cuando hablamos de la visión, todavía en la introducción, tenemos que tener mucho cuidado con metas incorrectas. Hay metas que a veces nos ponemos que Dios nunca nos ha mandado. Algunos hacen de la crianza de sus hijos salvar a sus hijos. Y ya hemos hablado que no es prerrogativa nuestra salvar a nadie. Nosotros lo exponemos a la palabra y Dios decide. Algunos padres sienten como que son los padres de los misioneros en el mundo. Ellos quieren llenar la tierra de niños creyentes. Algunos tienen hijos para promover su reputación, su fama, su felicidad. Para algunos padres, sus hijos representan su crédito entre las cosas. Y yo le estoy hablando aquí de mí. Yo recuerdo estando nuestro hijo en edad escolar, varón, que jugaba béisbol muy bien. Y cuando ese muchacho estaba en ese estadio, sobre todo allá en los Estados Unidos que llegamos, y a ese equipo, y ese muchacho le daba ese batazo en medio de ese juego,
yo estaba loco que preguntaran, ¿quién es el papá del niño? A mí no me importaba mucho dónde cayó la voz. Yo lo que estaba esperando, porque siempre alguien preguntaba. Y ustedes deben imaginarse como un pavo real cuando yo decía, ese es el mío. Y básicamente mis hijos representaban un trampolín para yo exhibirme y mi gracia. Metas incorrectas. Este es el texto que queremos examinar tanto esta noche como mañana. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Ese es un texto muy conocido que se ha estudiado muchas veces y todavía necesitamos refrescar lo que el texto habla. Déjame dar un par de observaciones del texto antes de entrar a los detalles aquí. Lo primero es el enfoque. Dice vosotros, padres. No dice vosotros, profesores de escuela dominical. No dice vosotros, pastores. No dice vosotros, abuelos, vecinos, profesores en la escuela. Dice padres. Lo que indica que en la visión bíblica la responsabilidad en la crianza de los hijos descansa en los padres. Todo lo demás viene como una ayuda en esa labor. Por supuesto que la iglesia colabora, por supuesto que las escuelas dominicales son de gran ayuda, por supuesto que los pastores están para interceder y aconsejar, pero la responsabilidad de los hijos está en los padres. Eso es lo primero que aparece en el texto. Luego, en el texto puede ser descompuesto en dos partes. Hay una parte que nosotros llamamos el aspecto negativo del mandamiento. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y el aspecto positivo del mandamiento, sino criado en la disciplina e instrucción del Señor. Lo que el apóstol inspirado primero nos habla de lo que no debemos hacer en la crianza. Decimos negativamente, esto no es la visión bíblica de Dios para con los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa es la mitad. Y luego viene el aspecto positivo del mandamiento. Realmente, ¿qué quiere Dios decir con esa visión? Criadlo en disciplina e instrucción del Señor. El primero es una advertencia. Lo segundo es una aplicación práctica de avanzar. La primera parte es errores que debemos evitar. La segunda es instrucción con la cual podemos avanzar. El texto está descompuesto en dos mitades. Una para ayudarnos a entender los peligros. La segunda para instruirnos a cumplir el deber. Esta noche nosotros nos vamos a ocupar de la primera parte del texto. Y Dios mediante, mañana nosotros vamos a ver la segunda parte, que es disciplina e instrucción. En general, entonces, basado en ese texto, ¿cuáles son algunos elementos que podemos decir de la crianza de los hijos? La crianza de los hijos. Primero, los padres deben amar a sus hijos con el amor de Cristo. Eso es impresionante. Cuando dice que nosotros debemos criar, está asumido que debemos amar. No es un amor humano, no es un amor natural. Es un amor que es basado en lo que Cristo es. Y yo quisiera tomarme un tiempo aquí para que hablemos de eso. Antes de entrar en las instrucciones del texto, antes de entrar en las aplicaciones técnicas del texto, vamos a lo más básico. Lo primero es que Dios dice, debes de amar a tu hijo. Debes de amar a tu hijo. Y de nuevo, es un amor especial. Es amar como Dios ama, es la idea. ¿Cómo Dios ama? Dios ama desinteresadamente. Dios ama sacrificialmente. Dios ama basado en gracia, no en méritos. Dios ama con propósito. Dios, cuando ama, está basado más en dar que en recibir. Una de las cosas que me encanta repetir cuando estamos estudiando,
Cuando aparece la palabra amor relacionado a Dios, usualmente siempre en el contexto está la idea de dar. El texto más conocido posiblemente en la Biblia entera, Juan 3:16. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo por causa del amor? Que Él dio a su Hijo. Amar es sinónimo de dar. En la carta aquí a los Efesios, en un momento el apóstol habla a los esposos y le dice, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Se dio a sí mismo por ella. Otra vez, la idea de amar está íntimamente relacionado a la idea de dar. Dios espera que en el proyecto de la crianza de los hijos, lo primero que seamos motivados por amor, un amor como el de Él. Y esto es a donde nos lleva el primer punto. Hay mucho de este amor que resulta por imitación. Nosotros aprendemos de ese amor en la manera que nos relacionamos con Dios. Ese amor no viene de fábrica. Es un amor exclusivo que nace de una relación exclusiva con un Dios que es único y exclusivo. Y cuando nosotros experimentamos ese amor es que empezamos a conocer que ese tipo de amor existe. Porque nosotros hemos conocido a un Dios que es grande en misericordia. Porque nosotros hemos experimentado el poder de su perdón. Porque nosotros nos damos cuenta de lo intencional que ha sido Dios en hacernos el bien. Porque Dios continúa su obra de amor en nuestras vidas a pesar de lo que somos. La bondad de Dios no llega a nuestra vida en tanta riqueza porque Dios ignore algo de nuestra maldad. Llega a pesar de la maldad que Él conoce de nosotros. Dios lo conoce todo en nuestras vidas. Dios sabe cómo pensamos. Dios sabe lo que deseamos. Dios sabe cuáles son nuestros sueños, aspiraciones. Dios conoce aún la maldad más grande en el corazón. Sin embargo, la Biblia describe a ese Dios con nosotros como un Dios inmutable que no cambia. El amor de Dios no cambia. Dios no nos amó ayer más de lo que nos ama hoy o lo que nos amará mañana. Porque Dios nos ama en Jesucristo. Es en un pacto de amor que no puede ser alterado. Y nosotros podemos traer muchas experiencias prácticas a nuestra mente aquí, de la manera como Dios se ha mostrado en nuestras vidas. Es un amor que hemos aprendido, y lo hemos aprendido por experiencia, porque hemos conocido la dicha del perdón, porque hemos visto su sonrisa cuando otra vez hemos tenido que ir a confesar nuestros pecados contra Él. Porque hemos visto cómo Dios nos salva aún de nosotros mismos. Porque cuando agonizamos en su presencia por un futuro incierto, una situación que no controlamos, Dios nos ha visitado continuamente con su gracia y su poder, nos ha rescatado. Cuando la situación no hay una luz de esperanza, Dios ha venido en su fidelidad otra vez. Y por causa de su misericordia estamos hoy aquí. Y una de las maneras particulares como ese amor puede ser reflejado es en la relación de los padres con los hijos. Es lo que Dios espera de nosotros. Es amar seres imperfectos sin esperar nada a cambio, porque nos deleitamos en dar. Por eso decimos, es un amor cristiano, está ahí, no es natural. Es un amor que incluye un cuidado práctico, es un amor que incluye una participación, hay intencionalidad en eso. Una de las cosas que hace a Dios tan especial, y anoche Pastor Joan hablaba de eso, es
que nuestro Dios combina algunas cosas que son a nuestra mente imposibles de poder sincronizar. Dios es excelso en su grandeza y su poder. La Biblia dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Sin embargo, Dios desciende a lo personal con nosotros. Dios tiene una relación personal, individual con nosotros. Cuando estamos en su presencia, en nuestra habitación o donde sea, Dios desciende a nosotros. Dios nos habla a través de su palabra. Dios escucha nuestras oraciones. No somos un número para Dios. No somos una ficha. Tenemos una relación personal con Él. Eso hace a un Dios único. Porque es un Dios grande en majestad. Y al mismo tiempo un Dios que se deleita en relacionarse con sus hijos. Eso es parte de la característica del amor que estamos hablando. Y no solamente eso, ese amor nos ayudará a edificar buenas relaciones con nuestros hijos. Y yo creo que es importante, de nuevo, antes de entrar en todo lo que sigue, que nosotros estemos claros del amor que Dios demanda de nosotros. Nosotros podemos decir que solo un amor intencional podrá hacer posible que se desarrolle este tipo de relación que Dios espera con nuestros hijos. Intencionalidad. Yo creo que es una palabra que se entiende poco, pero la idea es, no hay accidentes porque esa relación sucede, sino porque está el deseo, porque está la iniciativa, porque está la intención. Nosotros debemos desear a nuestros hijos con esa intencionalidad. Amarlos es la idea, no solamente eso. Esa relación que se desarrolla no solo debe ser mantenida, sino que debe ser aún mucho más desarrollada. Y eso no es gratis. Eso no es gratis, porque el amor de Dios no es gratis. El amor de Dios costó la sangre de su Hijo en una cruz. Nosotros lo recibimos por gracia, porque Él pagó. Pero ese amor no es gratis. El amor nuestro a nuestros hijos tampoco es gratis. Tampoco es gratis. Déjeme decirle, una de las cosas por las cuales empezamos con 1 de Timoteo 3, cuando hablaba de cómo serán los hombres en esta generación, y cada uno de esos adjetivos que se describen ahí es un atentado contra el desarrollo de una relación consistente. Somos egoístas. Estamos muy centrados en nosotros mismos. Hay demasiadas cosas demandando nuestra atención. Estamos distraídos, estamos desenfocados. Para desarrollar una relación como la que Dios demanda de amor, para poder hacer lo que sigue, que todavía no hemos hablado, tiene que ser una relación creciente. Por eso, una de las cosas que yo pregunto cuando se habla del término amor es, cuando una gente dice, usted sabe que vivimos en una generación muy emocional, la gente, todo es emoción. Lo amo, lo amo. Sobre todo en esa consejería prematrimonial que nosotros damos, que vienen de todos inocentes, por así decirlo. Y todo es te amo, te amo. Y yo digo, ven acá, pero explícame, ¿qué es lo que tú estás sacrificando para amarlo? Porque si tú no me sabes decir qué sacrificio existe aquí, tú puedes llamarlo como tú quieras, pero eso no es amor. Porque el amor siempre incluye un costo. El amor siempre incluye un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que podemos señalar por el cual podamos ilustrar el calibre del amor que tenemos a nuestros hijos? Y yo no creo que todo eso deba ser en términos de financieros, ni en términos materiales. Hay sacrificios personales que deben existir. Para una relación de esta dimensión, tiene que ser que se esté sacrificando algo muy alto. No solamente eso, nosotros tenemos que aprender a disfrutar a nuestros hijos, y voy a ser cuidadoso como lo describo, fuera de la esfera de la religiosidad, fuera del tema del ministerio. Déjeme decirle, yo soy pastor.
Y yo he dicho esto públicamente, porque no me da vergüenza de donde Dios me sacó. En mi vida como pastor, al principio, siendo un pastor joven, inexperto, yo le hice mucho daño a mis hijos. Porque yo quería que mis hijos pudieran representarme en las demandas del ministerio que yo tenía. Los hijos del pastor tenían que ser casi perfectos. Y yo le demandaba a mis hijos cosas que Dios nunca me ha demandado. Y yo recuerdo en esa transición, yo lo he dicho muchas veces, fuimos a estudiar a los Estados Unidos y allá los pastores eran diferentes. Los hijos de los pastores eran normales, igual que todos los otros muchachos. Y yo me di cuenta, yo no lo estoy haciendo bien. Y yo tuve que pedirle perdón a mis hijos. Y yo recuerdo una de las cosas que yo le dije, díganme todo lo que me tengan que decir, yo quiero agradar a Dios. Y yo recuerdo que la mayor me dijo, seguro papi, ¿qué tú quieres que te diga? Que nosotros pensamos, tú eres demasiado aburrido. Tú todo es Biblia, versículo, pero tú no te ríes, tú no disfrutas con nosotros, tú no juegas con nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado de que el amor a nuestros hijos no todo es ministerio, sino que lo amamos y lo disfrutamos como criaturas de Dios, porque son un regalo de Dios. La relación con nuestros hijos debe ser aún mucho más profunda que todo eso. Debemos tener puntos en común. Debemos ser intencionales en ver en qué no estamos de acuerdo, qué podemos celebrar. ¿En qué cosa podemos dar gracias a Dios de ser parte de una misma familia? Porque Dios fue bueno al ponernos bajo un mismo techo, bajo una misma sangre. Nosotros debemos aprender a amar y a disfrutar nuestros hijos antes de intentar corregirlos e instruirlos. El amor precede la instrucción. El deleite de ellos precede la corrección. Tenemos que ganar sus afectos antes de poder intentar instruirlo en cualquier cosa. Por eso nosotros decimos, hay que empezar con el amor. Hay que empezar con el amor. Voy a decirle, una de las cosas que un material como este hace es que nos confronta en muchas cosas. Y yo quiero dar una nota pastoral aquí. Yo quisiera que usted entienda que Dios nos reúne aquí porque nos ama para hablarnos de estas cosas. No hablamos estas cosas ahora para que nadie vaya a salir avergonzado, deprimido, porque no está haciendo esta cosa. No, la idea es que bueno que Dios venga y nos hable, y nos sacuda y nos despierte, porque Dios quiere que lo hagamos mejor. Y otra cosa que yo quiero decirle, nadie ha llegado en esto, nadie ha llegado. Todos estamos aprendiendo. Esto es un proyecto de fe en lo que todos estamos creciendo. Entonces, oigan esto. Antes de entrar a los detalles de todo lo que este mandamiento conlleva, criar a los hijos asume amar a los hijos. Lo primero que debemos revisar es nuestro amor. Un amor que es como el de Cristo, sacrificial. Un amor que es como el de Cristo, con propósito. Un amor que da sin esperar nada a cambio. Un amor que ama una relación de intimidad con ellos. Un amor que asume el costo de lo que esa bendición representa. Antes de corregir, debemos amar bien. Antes de instruir, debemos hallar deleite y complacencia con ellos. Dios nos da su amor primero para que podamos amar como Él. Amén. Muy bien, con eso en base entonces, vamos a nuestro texto. Negativamente, lo que el versículo en Efesios 6:4 dice, ten cuidado de no provocar a ira a vuestros hijos. Lo que entendemos es cuáles son los errores que debemos evitar. Y las Escrituras advierten acerca de esto. Hay dos textos que aparecen claramente en las Escrituras con relación a esto. Efesios 6:4, el texto que hemos visto, lo voy a leer otra vez. Y vosotros, de nuevo, ¿a quién está hablando el apóstol aquí? Dice, padres. A los padres es la atención.
no a los profesores de la escuela, no a los profesores de la escuela dominical, no a los pastores. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es el aspecto negativo. Sino, criadlos. ¿Cómo? En disciplina e instrucción del Señor. No, entonces estamos viendo la primera parte. Otro texto está en Colosenses 3:21, muy similar. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa es una expresión muy interesante que aparece en la palabra. Cuando usted oye esa palabra desaliento, ¿qué viene a su mente? Usted se imagina a una persona llena de felicidad, entusiasmo, loco que llega el día de mañana para ver qué pasa. No, cuando pensamos en desaliento es una persona desanimada, una persona sin interés, frustrada, con poca esperanza. Es interesante que el texto hable de esto conectando a lo que dice exasperar. Y está relacionado a padre e hijos. A los padres el apóstol inspirado dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y tenemos que entender qué esto significa más adelante. Y la idea es, tengan cuidado de que en el trato que ustedes den a sus hijos sean tan extremistas, pierdan tanto el balance, pierdan el enfoque de la meta, que los hijos, en vez de estar estimulados a acercarse a Dios, lo que hace que estén desalentados. Es una advertencia real en la Biblia. Es un riesgo del cual la Biblia nos advierte. Esto es un llamado divino en medio de una generación caída. Y lo primero que está caído es nuestro corazón. Por eso necesitamos atender a esa advertencia. Eso no significa que nunca vamos a enfrentar a un niño. No, porque hay veces que la necedad está ahí y hay que entrar. No significa que no nos vamos a oponernos al niño. No significa que cuando veamos que esté blasfemando contra Dios nos enojemos con su conducta. Eso no quiere decir que no nos desagrademos en algunas cosas. Eso no significa que no haya en nosotros una indignación a veces por las cosas que aspiran y hacen contrario a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia advierte sobre eso. Miren un caso. Dice Samuel 3, 11 al 3. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo el que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el problema que ha habido con este hombre Elí en su casa? Porque yo le he hecho saber. Yo quisiera subrayar aquí primero, Dios se encargó personalmente de que Elí no alegara ignorancia. Yo le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. ¿A causa de qué? A causa de la iniquidad que Elí conocía. El problema de la indignación de Dios es un atentado contra su santidad. La indignación de Dios viene cuando su santidad es puesta en juego. Indignado por la iniquidad que él conocía. ¿Y cuál era el problema que sucedía? Sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Esto fue infidelidad, de acuerdo al llamado que hemos explicado, el llamado de Dios a los padres, ser fieles. Él no los reprendió. Hubo iniquidad en el corazón de ellos, abrazar abiertamente la maldad, invitar la maldad al hogar, y el papá se quedó como si no fuera con él. Entonces, no provoqué esa ira, no exasperé, no significa que uno no va a confrontar a los hijos cuando tengan que hacerlo, porque eso fue lo que Elí no hizo y no le fue bien. No solamente eso, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Yo no sé si usted entiende lo que esa palabra ligada significa.
Yo recuerdo cuando yo era pequeño que un hermano mío, haciéndome una maldad, me puso un chicle en los cabellos. Yo no sé si a usted le hicieron una maldad así, pero el chicle se liga al cabello. Eso no es que yo digo, ay, déjame quitármelo. No, hay que pelarme. Eso no sale solo. Así está la necedad ligada al corazón. Eso viene de fábrica con coquí. ¿Y qué dice Dios? La vara de la disciplina la alejará de él. ¿Usted sabe lo que es un cáncer espiritual en el corazón? Entonces eso no es un asunto de filosofía. Usted sabe, hay un problema a veces con la psicología moderna y hay una corriente, no todas las corrientes psicológicas son incorrectas, pero hay una corriente psicológica que ellos sostienen que el niño no debe ser disciplinado. Ellos tienen una objeción de que eso trae algo negativo al niño, que eso es lo que va a frustrar al niño, esa disciplina lo que hace es que al niño le causa falta de identidad y problemas. Entonces, en base a eso, ahora hay padres que ellos dicen, no, debe ser todo positivo. Lo que la corriente sugiere es, cada vez que el niño muestra ese tipo de cosas, tú lo amas más. No hay corrección. Entonces, aquí está el niño, 5 años, en un centro comercial, y el niño le dice a la mamá, yo quiero ese dulce. Y la mamá le dice, mi hijo, ¿sabes qué? Esta no es la hora de dulce. Y que yo quiero el dulce. Y la mamá, llevando el consejo, entonces le dice, mi hijo, tú eres lindo. Tú eres un niño tan lindo. Que yo quiero ese dulce. Y ya ustedes saben, el show en el centro comercial. Y la mamá se arrodilla al niño en la cara y le dice, tú eres precioso, hermoso. Yo quiero ese dulce. Por eso es que la cárcel está llena de niños lindos, niños preciosos, están presos, porque nadie lo ha reprendido. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. Hay una realidad y es que de fábrica ya viene el problema. Uno ve a esos niños chiquitos, buchuitos, así, rojitos, y uno quiere comérselo cuando están chiquitos. Y cuando están grandes, uno se arrepiente de no habérselo comido. Cuando le sale toda esa necedad. Uno no puede creer que esos niños tan chiquitos y hermosos tengan tanto pecado. Uno no como que la lógica no le da. La necedad está ligada al niño. Hebreos, un texto para todos nosotros en la vida de fe. Hebreos 12, del 5 al 11. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, dice Dios, no tengas en poco la disciplina del Señor. En otras palabras, no le des tan baja importancia, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Sabe por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo? Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como le parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien. Disciplina para nuestro bien, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Y al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso es lo que parece. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les dará después, no ahora, después, fruto apacible de justicia. Es muy obvio en la Biblia
que no hay ninguna contradicción entre amar bien y disciplinar bien. De hecho, es al revés. La ausencia de la disciplina en esta dinámica de fe es un signo inequívoco de falta de amor. Es un signo inequívoco de falta de amor. ¿Qué significa entonces no exasperar a vuestros hijos? Significa esto, que no debemos manejarlos, criarlos de tal manera que ellos sean incitados a un tipo de vida iracundo. Que no nos manejemos con ellos, que conviertan en hombres y mujeres jóvenes enojados por causa de nuestro mal manejo. No provoquéis a ira a vuestro hijo, es la idea. Cuídate cómo lo amas, cuídate cómo lo guías, cuídate cómo te desempeñas en dependencia de mí para la dirección de tus hijos. Esta es la primera parte. Vamos a tomar un break y en la parte que viene entonces lo que vamos a hacer es considerar 15 maneras prácticas como nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos.